yo me reconozco como una persona de género femenino, pero tú sabes que ando en un cuerpo masculino, como le digo a los compañeros. Género, la idea es pensarlo como una categoría conceptual que sirve para el análisis social de las relaciones entre los hombres, las mujeres, las diferentes identidades, las diferentes orientaciones. Soy una mujer, me siento muy orgullosa de haberme cambiado el sexo. El género dentro de la Agencia Colombiana para la Reintegración es un enfoque que es diferencial, es decir, tenemos en cuenta las condiciones de las personas tal y como vienen de los grupos. Pensar en género es pensar en estructuras de deconstrucción de imaginarios particularmente patriarcales, misóginos, completamente sexistas, binarios. Género es una construcción social en la que nos determinan el qué hacer a cada sexo en la sociedad. Las relaciones de poder que se tejen a partir de la interpretación social del cuerpo sexuado. Por género entiendo mujer y hombre. Cuando hablamos de género estamos hablando de una construcción identitaria, tanto social como cultural, de hombres y mujeres en la sociedad, que se nombran en lo masculino, en lo femenino, en nuevas masculinidades, en nuevas feminidades. El género es una situación que depende específicamente de la cultura en la cual está inserto el sujeto. En Colombia, con este conflicto armado, que más que ser un conflicto armado por ideologías de guerrillas, es un conflicto armado por el control de territorio, por el control de la droga y por el control del narcotráfico. O sea, hay que reconocer que el conflicto armado está anclado en los territorios, está anclado en momentos históricos específicos, en territorios específicos y en corporalidades específicas. Tú no puedes hablar del conflicto armado sin hablar de cuerpos, territorios, tiempo, contexto histórico. Digamos que tienes que ver como toda una serie de circunstancias que te hacen entender por qué hay conflicto armado en un país, y ni siquiera en un país, mucho más localizado en un territorio específico. El conflicto armado en Colombia tiene varias particularidades, pero no es lo mismo el conflicto en Caribe que en Putumayo, que en Bogotá. Digamos que suceden cosas en términos de dónde estás parado, con quién estás parado, qué culturas hay, qué narrativas y discursos hay en esas culturas. Es una consecuencia del atraso cultural en el que los gobiernos no han sabido sacar al país. El conflicto armado en Colombia está matizado porque es un conflicto interno, no es de carácter internacional e involucra a los campesinos y militares de nuestro país. El conflicto armado colombiano está ligado directamente al problema de tenencia de tierras, ya que los campesinos a lo largo de la historia han buscado dónde poder estar con sus familias, dónde cultivar sus alimentos y dónde tener sus animales. Debido a ciertas decisiones que ha tomado el Estado colombiano a lo largo de la historia, los campesinos han tenido que recurrir a vías violentas como lo es la guerrilla o las autodefensas para proteger sus parcelas de tierra. Ingresé porque era de la calle. Vivía en la calle y me fui a viajar precisamente por eso. Me fui para la costa y en la costa ingresé. Los hombres son como más, digamos, más dados a coger las armas. Digamos que la que no decide conseguir marido muchas veces, pues decide irse para los grupos. No, pues cuando ellas llegan, se les explica bien la situación, cómo es. Comienzan a prepararse en la cuestión de orden abierto, orden cerrado, la cuestión política, para que comiencen ya su vida guerrillera. La cantidad de hombres y mujeres es diferente, siempre hay más hombres que mujeres. Digamos, en un grupo de 80 pueden haber 50 hombres y 30 mujeres. Pues tiene más participación los hombres, ¿no? Pero una mujer bien entrenada, bien que ejecuta las órdenes, que cumple bien toda la normatividad, es una mujer también hecha para la guerra. Creo que una de las fallas de las mujeres en los grupos armados es que se enamoran. Ella es libre de escoger su pareja, independientemente si sea un guerrillero de tropa o sea un comandante. El comandante tiene todo el derecho de enamorarla, apenas llegó la puede enamorar, pero si ella no está de acuerdo, pues no pasa nada. Y si un guerrillero la enamoró y ella le paró bola, pues el conducto regular es plantear la situación, plantearle al comandante, mire, yo voy a tener una relación con ella, entonces vengo a solicitar el permiso es que eso es para que los tengan en cuenta para cuando repartan gente no los separen.
El conflicto armado en Colombia se remonta al siglo XIX, cuando comienzan a darse rivalidades entre los partidos tradicionales. Este se hace más fuerte durante la Guerra de los 1000 días e inicia un largo periodo de violencia en Colombia. Por otra parte, el paramilitarismo invadió las distintas estructuras del poder estatal, en la perspectiva de configurarse como un proyecto político, militar, social y económico de alcance nacional. El conflicto armado actual empieza en la década de los 60 con la aparición de las guerrillas, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Estas son fruto de la exclusión social y política, la distribución desigual de las tierras y la injusticia social. Bueno, para el concepto de la población homosexual no es permitido. No podría decirte las razones por qué, pero digamos que lo que yo puedo decir es tal vez porque es una lucha armada revolucionaria muy seria y creo que no es bien visto. Y digamos que hubo una anécdota en un tiempo que entró un chico como de 13, 14 años y pues se le miraba su condición sexual. Entonces lo que hicieron fue decirle, bueno, devuélvase porque aquí no hay lugar para usted. Vi uno que tuvo una orientación distinta, sí, un hombre. Y a él lo recogieron, lo llamaron y lo echaron para la casa. Trabajaba en otro lado, pero para la guerra no podía por su condición. Para mí sí, yo creo que sí tiene las mismas condiciones. Igualmente pues son condiciones de mentalidad, de género, no más. Pero si lo puede hacer una mujer estar en el conflicto, ¿por qué un homosexual no lo puede hacer? Me desplacé por un tiempo de Chaparral. En Bogotá viví mucho tiempo. También fui discriminado allá en Bogotá, las oportunidades no se me presentaron. Porque también hemos sido víctimas de la FA, hemos sido víctimas de los paramilitares. El rechazo por parte del conflicto armado hacia nosotras ha sido peor que cualquier persona ciudadana normal. No se tolera su presencia, no se tolera que existan. Y una muestra fehaciente de ello fueron las denominadas limpiezas sociales, en las que asesinaron a tantos trans, a tantos y tantas trans, a tantas mujeres que ejercen la prostitución. O sea, lo que no cabía dentro del esquema establecido, había y todavía consideran que hay que eliminarlo. Hemos sido víctimas en todas las circunstancias. El hecho de ser una persona diferente para ellos en la sexualidad nos discriminaban de una vez y somos objetivos precisamente militares por ello. En Granada Meta, que yo viví un tiempo allá, me tocó salir de allá porque los paramilitares no aceptaban que una persona como yo hiciera parte de esa población. Se identificó o se encontró un caso puntualmente en Montes de María, en San Onofre, en Sucre específicamente, y lo que se encontró es que alias El Oso lo que hacía era recoger a un grupo o mandar a traer a un grupo de hombres que eran identificados como hombres gays y montó un ring de boxeo y los montaba ahí a que pelearan. Un poco era una estrategia de humillación, de burla, de burlarse de esa no masculinidad hegemónica que le representaban estos hombres gays, y lo que sucedía pues es que era como un escenario donde se vulneraba a la persona, donde había burlas, donde había de alguna manera, pues no de alguna manera, contundentemente victimización en torno o por ser un hombre no heterosexual o un hombre gay. Por ejemplo, los generados por alias Antonio estaban mediados por solicitudes de la comunidad que acudía a los actores paramilitares a pedirle que retirara de los municipios a las mujeres trans o a los hombres gay afeminados porque era un escándalo moral. Hay una construcción género femenino, género masculino muy determinada. Lo demás no cabe, lo demás se excluye, lo demás es como que no existiera, por lo tanto tampoco se nombra. Entonces hay una discriminación, una profunda discriminación y un profundo miedo a lo desconocido, porque de todas maneras han sido identidades que han estado invisibles o la sociedad no ha querido verlas. Hemos sido víctimas del conflicto armado, ¿por qué? Puesto de que también nos han cogido
Han llevado personal del LGTBI, pero no nos ponen un fusil. Nos ponen de cocineras y a pelar papas. La Corte Constitucional ha emitido más o menos 78 fallos. Todos los fallos que emite la Corte Constitucional, es duro decirlo, pero son fallos que hablan de dolor, de violación, de discriminación particularmente. Y creo que ahí es donde está la situación más complicada, porque cada sentencia, si bien es una victoria para la comunidad LGBTI o si bien es una victoria para el género femenino, no significa que hayamos ganado una batalla, significa es que nos reconocieron un derecho que no tenía por qué ser violado o desconocido, porque la Constitución política dice perfectamente en el artículo 13 derecho a la igualdad, perfectamente en el artículo 16 derecho al libre desarrollo de la personalidad, perfectamente dice que nadie puede ser discriminado por situación de raza, clase, sexualidad, sexo, género, y debería ser en este orden de ideas protegido por su condición de vulnerable. Hay una razón muy importante para que las victimizaciones de las personas LGBT pasen desapercibidas, y es que están naturalizadas. Cuando una persona, digamos, un paramilitar llega y pues viola a una mujer cabeza de familia, inmediatamente la sociedad va a decir eso está mal, pero ¿cómo es posible? Ya tenía 3 hijos, lo hicieron delante de sus hijos. Creo que ese nivel de indignación siempre hay que mantener, pero cuando eso mismo pasa con un paramilitar que va y abusa sexualmente de una mujer trans que está en prostitución, y quiero decir, ella que esté en prostitución no quiere decir que cualquiera puede acceder a su cuerpo, pues quiere decir que es con quien ella decida efectuar un negocio o hacerlo porque quiere. La sociedad va a decir, pues igual, pues estaba en prostitución, allá estaba, pues qué más, o sea, como, o cuando va y viola a las mujeres lesbianas, que eso pasa mucho en el conflicto armado, los grupos armados violan a las mujeres lesbianas para, entre comillas, corregirlas. La gente termina legitimando esas violencias, entonces por eso han pasado desapercibidas, porque todo lo que pase con las personas LGBT, pues finalmente la sociedad es cómplice de esas violencias, y es ahí cuando yo decía, se juntan dos cosas, el conflicto armado tiene unas formas de violencia, pero la sociedad en general sin conflicto armado también es violenta con las personas LGBT. La invisibilización del género es la rareza que necesita explicación. Se deriva de una relativamente reciente y poco convencional ideología de igualdad social, cuyos expositores dicen que da lo mismo si usted es una mujer o un hombre. Corbung, 1999. Cuando se abusa el cuerpo de la mujer dentro del conflicto armado y se utiliza el cuerpo como botín de guerra, o cuando el cuerpo de la mujer, sin estar dentro del conflicto armado, particularmente en las zonas urbanas, tiene unas violencias domésticas, unas violencias intrafamiliares, unas situaciones que son tan desproporcionadas por su sola condición biológica, que pareciera ser que cuando se habla de género se habla del enfoque del femicidio. La ley 1448, a mi juicio personal, introduce la categoría del feminicidio, porque cuando el artículo 13 habla de población LGBTI o el compañero o compañera permanente de parejas homosexuales, está diciendo que se caería dentro de la ley 1448 toda la protección por feminicidio, es decir, cuando matan a una persona solamente por su condición biológica o solamente por su apariencia externa, es decir, su expresión de género. Y en este orden de ideas habría que analizar que la violencia es sobre los cuerpos femeninos, biológicos XX, 46 cromosomas, que tienen ovarios, útero y menstruación, pero también recae y se reproduce sobre los cuerpos feminizados, que parecen de travestis, de maricas, de hombres femeninos, de cacorros, de lo que se llamaría vulgarmente en las regiones ese manos quebradas, esa rosca floja, que pareciera ser un hombre que se sodomiza. Que ese gran relato del hombre macho masculino guerrero también varía, también tiene tránsitos, también tiene muchos lugares de llegada en la misma guerra. Hay combatientes gays, hay combatientes o grandes o comandos medios y altos lesbianas, hay una serie de otras identidades que están también en ese marco de la guerra. Viven otras victimizaciones, también se ha identificado como un patrullero raso dentro de los paramilitares que diga que es gay puede sufrir ciertas formas de victimización, o como tiene que acudir a construir cierta masculinidad para que pueda ser gay sin que eso afecte. El conflicto armado ha invisibilizado la afectación directa a las personas LGBTI porque considera que su conducta está cercana a la ilegalidad y por tanto reconocen incluso que la presión de la que son víctimas es una presión que viene de la sanción moral. El tema de género
no tendría que esperarse para hablarse como un tema específico, tendría que estar transversalizando todas las conversaciones de La Habana. No hay, a mi modo de ver, por ahora, una jurisprudencia de la Corte Constitucional o un pronunciamiento de la Fiscalía o un pronunciamiento de la Procuraduría o un pronunciamiento de alguna entidad del Estado que obligue al mismo Estado a reconocer que esta comunidad LGBTI dentro del conflicto armado está invisibilizada, está auscultada y no goza de los mismos derechos. Los periodistas y las periodistas y los medios de comunicación tendrían que tener una serie, una concepción, diría yo, mucho más amplia, mucho más democrática a la hora de informar.